Bueno, bienvenidos, bienvenidas al tercer ciclo conversatorio de charlas del Centro de Iniciativa Urbana. Como saben, la dinámica es Manu o yo proponemos una frase y a partir de eso inicia la conversación. Hoy me toca a mí, así que vamos. Adelante. La frase es: antes la gestión pública sufría por no tener datos, ahora la gestión pública sufre por exceso de datos. Vivimos en una época en la que es cada vez más sencillo obtener información de lo que sucede de manera ágil y extremadamente precisa. Obviamente, las organizaciones de la gestión pública y los municipios no están exentos de esta transformación universal. Y si bien eso podría ser una oportunidad para mejorar rotundamente los resultados de la gestión pública, lo que vemos en la realidad es muchas veces a funcionarios muy mareados por tener acceso a una cantidad muy diversa de datos alojados en diferentes tableros, con muchos gráficos, con información de muy diversa índole, pero que no está correctamente priorizada ni utilizada para la mejora de la gestión. El problema es que hay demasiada información y esa información no se utiliza para mejorar. Y el dato que más demuestra esto lo obtuvimos el año pasado cuando diagnosticamos a 75 municipios de la provincia de Córdoba. Allí nos dimos cuenta que el 90% contaba con software para medir información contable y medir información sanitaria, de la gestión sanitaria. Pero solamente un 10% se juntaba mensualmente a medir indicadores, a medir datos, a hablar sobre esos datos, a priorizar a algunos y tomar decisiones en base a ellos. Con este dato, te doy la palabra, amigo, y vamos a ver qué opinas vos. Te diría más, el dato del 10% no era que se reunían, sino que definía indicadores. O sea, claro. El 10% después de ese 10% que definía indicadores, capaz que el 5% se juntaba periódicamente a ver cómo avanzaban, digamos, ¿no? Sí, la verdad que ahí hay un contraste. Es como que pasamos de una situación de ausencia de datos, carencia de datos, a un exceso abrumador de datos, probablemente con la pandemia en el medio, como gran acelerador, y el problema sigue siendo el mismo, que no se toman decisiones basándose en la evidencia. Algo importante me parece, el punto entonces está en qué datos estamos siguiendo, si es que seguimos los datos, y me parece que hay mucho dato o indicador vanidoso, ¿no? Es decir, vanidoso. Es decir, se busca el dato en función de cuánto punchi tiene para difundirlo, para mostrarlo, para decir, mira qué bien que estoy haciendo las cosas, y probablemente ese tipo de dato no hable tanto del desempeño, ¿no? Del responsable de ese trabajo. Pensemos como un ejemplo la vacunación. Es decir, si yo informo la cantidad de personas que fueron vacunadas en el mes de noviembre, por ejemplo, bueno, capaz que suena a un número, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas? Qué sé yo, 12.000 personas en el mes de noviembre para una campaña de vacunación. Probablemente, ese dato en sí mismo no habla de un buen desempeño del responsable de salud de determinado gobierno. Claro, yo lo que le preguntaría a esa persona es, está bien, vacunaste 12.000 personas en noviembre. Ahora, a mí lo que me interesa saber es qué porcentaje de los niños de 0 a 16 años tienen el calendario de vacunación al día. Entonces vos podés haber vacunado 12.000 personas, pero que solamente el 15% de los niños, niñas de 0 a 16 años tengan el calendario de vacunación al día. Y eso sería muy preocupante, ¿no?, para esa localidad. Totalmente. Sí, ahí hay un punto, digamos. Estamos mareados porque hay una abundancia de datos. Es mejor que haya datos a que no los haya, pero el problema sigue siendo es que no se toman las decisiones basándose en datos, sino por ahí se piensa mucho en esto, en la cuestión más vanidosa, ¿no? En el flyer del Instagram. En el número que queremos que tenga el flyer que vamos a publicar en el Instagram. Exactamente. Y ese
ahí hay un punto, me parece que es importante revisar. Capaz que hay algo clave de priorizar, ¿no? Ante una abundancia tan grande de datos, decir, che, ¿qué indicador me habla del desempeño? Y cuando me haga esa pregunta, que la debo procesar y debo analizar bien, no es sencillo, no son idénticos los indicadores. Capaz que a un gobierno le sirve un indicador que al otro no le resulta para nada importante, pero pensar en eso, ¿no? En cuándo me está hablando del desempeño. Y hay otro punto también capaz interesante, que es pensar en el desempeño y pensar en datos que me orienten a la acción. Por ejemplo, si yo mido la cantidad de deuda, ¿no? En plata, en pesos, 257.000 millones. por ejemplo, ese dato puesto así, si yo lo voy siguiendo mes a mes para intentar que cada vez dé menos, ¿no? Para que cada vez la gente pague más su deuda, capaz que el responsable de hacer que esa deuda se pague esté un poco perdido, ¿no? Desorientado, porque no te orienta la acción. Si yo Son muchos millones. Mucha guita. En cambio, si yo agarro y digo, bueno, en realidad ese monto lo deben 12.500 personas, bien, yo sé que ese indicador es el indicador clave para ir intentando que mejore la cantidad del recupero de la deuda, ¿no? Sí. Por ejemplo, diciendo, che, yo voy a, de esos 12.500, conocer cómo está compuesto, ¿no? Cuántos me deben poquito, cuántos me deben un poco más, ¿no? Y voy a ir apuntando a contactarme personalmente con 1.000 por mes. Ahí yo tengo una tarea concreta para el responsable del recupero de deuda, que es que llame telefónicamente o le mande una carta o lo que sea y los vaya a buscar. Eso capaz que orienta más a la acción que tener un número gigante que capaz que me sigue mareando. Es decir, necesitamos definir datos, medir datos, ver datos que nos hablen del desempeño. Una buena pista para eso es decir, si hago mejor las cosas, ¿el dato mejora? Si la respuesta es sí, es un buen indicador. Si la respuesta es no sé, no, a veces sí, a veces no, no es un indicador que me habla de desempeño. Y después indicadores que nos permitan mejorar esas cosas, que nos orienten a la acción. Para eso me parece que hay que hacer un trabajo de separarnos de la idea del dato como una herramienta de comunicación gubernamental y empezar a entender al dato como una herramienta de mejora de la gestión pública. Y en eso hay algunos datos que capaz no querramos comunicar. No tengamos por qué. Porque son datos que tienen que quedar al interior del equipo de gobierno, que sirvan para la mejora continua. Porque lo más importante es entender que toda la tecnología nueva, toda la información, todos los datos con los que hoy contamos y que antes no contábamos, no son un fin en sí mismo. Un tablero muy lindo, con mucha información, con muchos colores, muy rápido y muy preciso, no te sirve para nada si no podés medir algo mensualmente con tu equipo de trabajo e intentar mejorarlo. Los datos, la información y la tecnología no son un fin, sino un medio. Por eso capaz que necesitemos menos datos, pero mejores, más orientados al desempeño. Totalmente. Sí, pasamos de 0 datos a 1.000 millones de datos sin ningún tipo de priorización ni que orienten a la acción. Capaz que la clave está en priorizar, seleccionar un par de datos que yo pueda seguir, que me orienten a la acción, que hablen del desempeño, y en todo caso después complejizarlo si vale la pena, ¿no? Que así sea. Que así sea.